organizó este encuentro esta mañana, ¿cierto?, con el dueño de casa, el señor Martínez, citando su doble militancia, que en el caso mío también coincide. Aquí tenemos la doble militancia de la ciudad y el puerto, y claramente estoy en desventaja 2 contra 1 por ahora, pero espero equilibrarlo con esta mirada que desde hace tiempo venimos mirando quienes estamos preocupados por el desarrollo de la ciudad y que claramente valoramos en las instancias que se están dando hoy día para poder debatir, pausar los procesos y generar esta reflexión que siempre va a ser útil para los procesos de ciudad. Hablar de ciudad y esta invitación a soñar por el paraíso, como lo dije, nos parece siempre una oportunidad y es donde descubrimos algunos procesos que parecen interesantes de apoyar y otros interesantes de cuestionar. Y por lo tanto, entrar en la discusión de las alternativas que fueron puestas en este blog de discusión implica para mí y para la gente con la cual estamos discutiendo estos temas abrir la discusión a algo un poco más macro. Así entonces es bueno saber que habitar la ciudad, tal como cuando hablamos que habitamos en un segundo del universo en la escala geológica, también a veces los tiempos de la ciudad implican entender que habitamos un momento de ella y que por lo tanto sus procesos y transformaciones son bastante más lentos de lo que pretendemos. Nos sorprende ver la agenda de cualquier ministerio y ver que un proyecto público tarda entre 8 y 10 años en llegar a su materialización, lo cual para algunos es sorprendente y negativo, pero para los que vamos conociendo los procesos parece un ritmo bastante normal y comprensible. Por lo tanto, bueno, me quitaron el estreno de la película, los 100 años que estamos cumpliendo este 2012, no solo por el hundimiento del Titanic, cierto que esa era la película que quería contarles, pero en realidad ese mismo año estaba ocurriendo esto. Se estaba hundiendo el primer bloque de cemento, hormigón armado, la nueva tecnología, la más nueva de la época, en esta bahía, para inaugurar los trabajos de la Comisión de Puertos que había iniciado Krauss y que había terminado luego del terremoto de 1906 con el proyecto Scott. Por lo tanto, el proceso culmine es una serie de proyectos portuarios que intentaban dar solución a la problemática de la transferencia de la carga en la bahía y que venían desde el sueño de O'Higgins de darle abrigo, ¿cierto? Y que 100 años después de O'Higgins recién podían ser materializadas. Ese proyecto Krauss se desarrolló entre 1898, cuando se crea la Comisión de Puertos, creada por la Presidencia de la República, y en 1903, ya concluido, empieza a buscar los fondos de financiamiento para su ejecución. Pero ocurriría el terremoto de 1906, que ya obviamente generó la pausa en la discusión y por lo tanto una reformulación, es decir, entre 1903 y 1906 el proyecto andaba buscando financiamiento y iba a desembocar en el proyecto Scott, para un proyecto que entre su inicio y término iba a tardar casi 20 años, entre 1911 la aprobación de los recursos hasta 1981 cuando se termina el último tramo del molo de abrigo. Y Valparaíso estaba en estos procesos, digamos. La energía pujante de la ciudad estaba generando ampliaciones como esta. Aquí vemos lo que sería la costa de 1888, hoy día la avenida Brasil, y la extensión de terrenos artificiales y rellenos que generaron el nuevo borde anterior a las obras del puerto de 1912, pero claramente un esfuerzo en que obviamente un acuerdo entre la ciudadanía, que tenía cierta representación, la autoridad y la empresa o las iniciativas privadas que requerían de estas ampliaciones y nuevos frentes marítimos de atraque para embarcaciones menores en este caso, estaban pujando. Esto nos permite ver cómo Valparaíso, a lo largo de su historia, en este caso un esquema que muestra 70 años de desarrollo entre 1876 y bueno, lo que iba a ser la entrada de las obras de 1911 hasta 1931 del Molo, de cómo se amplió el territorio artificial al mar. En el caso de los esquemas que se ven hacia arriba, son figuras que se pueden superponer sobre la planta de Valparaíso, pero para ver su dimensión. Hacia la izquierda los espacios públicos que aparecieron en distintas épocas y hacia la derecha las impresiones de calles que también, como ven ustedes ahí en el color verde, tienen mucha relación con el terremoto de 1906, que son los que permiten ampliaciones de calles y aparición de espacios públicos, pero vamos al tema costero que es el que focalizamos. La discusión entre la actividad pública en el borde costero y la actividad productiva ya venía con algunas iniciativas que tuvieron materialización. Este es uno de los parques costeros que existió en el borde de la ciudad y que se enfrentó con la mirada de lo productivo que prefería este tipo de borde, un borde donde se prefería el bote, el lanchón que lograba trasladar la carga desde los barcos a la orilla y por lo tanto teníamos una ciudad-puerto que tenía todo un frente en relación con la actividad de transferencia de carga, acumulación, el mismo tren y ferrocarril, ¿cierto?, el traslado de la carga hacia el territorio interior y su salida. Sin embargo, el proyecto Krauss, tan citado en 1903,
logra asumir parte de esta discusión en torno a la compatibilidad de lo urbano y lo portuario y reconoce en un sector un parque que de alguna manera ponía en cuestión esta lógica de lo portuario y lo productivo. Pero el terremoto y la destrucción del Almendral puso en cuestión esa mirada compatibilizadora y privilegió finalmente, por sobre el proyecto Kraus, algunos proyectos que incluso después del terremoto plantearon que el Almendral no fuera reconstruido, sino que fuera transformado en una dársena de agua, con esa primera propuesta y con otras un poquito más violentas, que incluso, como ustedes ven, hubiera eliminado al Congreso Nacional. Bueno, algunos estarán de acuerdo, pero yo lo cuento como una anécdota histórica nada más. Sin embargo, la presidencia, ¿cierto?, en esta discusión entre la dársena del interior y lo que iba a ser la reconstrucción del Almendral, logra aprobar en 1909 el plan de reconstrucción, que bueno, entre sus ritmos de reconstrucción, tiempos, presupuestos, incluso podríamos decir que hasta 100 años después todavía no logra ser completamente concluido. Y las obras del puerto del proyecto Scott, posterior a esta discusión, después del terremoto, que son las obras que salen publicadas en el diario en primera plana como las grandes obras del puerto que incluían el borde que la ciudad mantiene hasta hoy día. Vale la pena preguntarse cómo estas obras lograron superar periodos presidenciales y alcaldicios. 20 años de obras no son una cosa cualquiera, ¿no? Haber superado incluso gobiernos democráticos y dictaduras entre medio. ¿Hubiera logrado este proyecto pasar un TIR o un BAN bajo la lógica actual? Muy probablemente no. ¿Y el RSM de plan tan esquivo para muchos? Menos. O sea, es decir, estamos hablando claramente de una discusión que supera las lógicas tradicionales en torno a la transformación de la ciudad. Dicción. ¿Qué se dice de Valparaíso? Interesante hacer esta colecta. Vamos a jugar un poquito con los personajes de la foto. Esto en 1900 también, con los procesos de transferencia de carga. ¿Qué cree la gente que es Valparaíso? Este señor cree que es su trabajo, este señor cree que es su maquinaria, este otro señor piensa en sus lujos dominicales, este otro en lo que baja y sube porque es su alimento diario, otro quiere pasear, quiere mirar las gaviotas, otro señor piensa en su patrimonio, histórico supongo, no personal, el bote para otro señor, la carreta del otro, bueno, cada uno piensa en su Valparaíso. Y lo peor de todo es que esta lógica también es excluyente para a quienes se les ocurre venir a opinar sobre esta ciudad y sus procesos. Sin embargo, lo hemos superado, yo me atreví a venir hoy día aquí. Pero esa ausencia de opinión común finalmente no solo demuestra la ausencia de un proyecto de ciudad convenido entre todos los actores, sino que también demuestra que hemos entrado en un proceso de deterioro, que claramente la ciudad lo ha demostrado, que puede estar en un proceso de reconversión, claramente este edificio muestra de ello, pero que además manifiesta cómo en el tiempo hemos hecho oídos sordos a todas las recomendaciones internacionales que al tiempo atrás teníamos para poder resolver cómo la ciudad iba a seguir su desarrollo. Así entonces hacemos un mapa de los actores que participaron de estos procesos y intentamos determinar cuáles son los límites que cada uno establecieron, ¿cierto? Vemos que finalmente hay parcelas y sectores que no han logrado todavía y están en enfrentamiento, ¿cierto?, para poder resolver cuál es el proyecto de ciudad que se pretende. Sin embargo, los anuncios continúan siendo lanzados por la prensa y las licitaciones en proceso. Hay también entonces un proceso de contradicción. Si hacemos una recolección de los proyectos que la ciudad ha manifestado este último tiempo, vemos, ¿cierto?, hicimos la foto, el Paseo Altamirano, la cuarta etapa Merval, la apertura de la Plaza Sotomayor, la concesión de los frentes marítimos, el Palacio de Aguritza, el Paseo de Wheelwright, la apertura del Muelle Barón, el acceso a la pólvora, la recuperación de este edificio, la compra de ascensores, la ex cárcel del Parque Cultural Valparaíso, la Caleta Portales, bueno, no está aquí la zona logística de Placilla, pero claramente las soluciones portuarias, los instrumentos de planificación territorial que la ciudad ha tratado de levantar para apoyar la declaración de UNESCO del proyecto de zona de resguardo, el Mall Plaza, su polémica propia, los desarrollos portuarios que vienen ahora en adelante, que también están anunciados, el acceso a la gritería y los almacenes fiscales también, como otra de las anécdotas en las cuales esta relación ciudad-puerto está en constante enfrentamiento. Por lo tanto, vemos anuncios en la prensa que siguen haciendo este enfrentamiento entre ciudad y puerto y por lo tanto vemos este tironeo en que cada uno trata de ganar su posición y tenemos situaciones como la declaración de zona UNESCO contra iniciativas que pretendían demoler los almacenes, polémico o no, bueno, aparte de la discusión, el Terminal 2 que también se posiciona frente a la zona UNESCO, que también es una situación interesante de analizar en torno a los impactos que podría generar esta declaración, la apertura del Muelle de Barón en paralelo a lo que puede hacer el desarrollo del puerto en el sector Yolanda y también el mismo Mall Plaza como apertura que habría que también poner lupa sobre ello para ver qué tan apertura es, pese a que el proceso, yo como digo, es tardío poder hacer estos cuestionamientos cuando el proceso está avanzando,
y el acceso a la pólvora también como la solución que tenía la ciudad para sacar los camiones de la circulación interna de la ciudad, cuando también estamos volviendo a plantear una alternativa similar por cabritería. Por lo tanto, bueno, y otras discusiones abiertas como el royalty portuario o la coparticipación de la ciudad en la propiedad del puerto, que también podría compatibilizar algunas de esas relaciones que están en conflicto, y la oportunidad perdida de este soterramiento de vías que muchas veces se ha planteado en torno a la posibilidad de que el tren o las vías de costa vayan en una posición que permitan la compatibilización. Esto implica entonces una ciudad que está bailoteando y que avanza 2 pasos para retroceder 3, pero bueno, veamos cómo se compatibiliza. Esta foto de 1888, ¿cierto?, muestra este mismo edificio durante los trabajos de crecimiento de los terrenos artificiales que se decidieron ampliar hacia el mar, y mostraba no solo lo pujante de la actividad, pero venía el proceso de Canal de Panamá, que cierto es el citado gran asesino de Valparaíso en términos de transformarlo de parte de la ruta interoceánica a una situación más bien periférica. Pero además del Canal de Panamá, y no se cita mucho en la prensa ni en ninguna parte, el Canal de Suez también años antes ya había generado alguna modificación en los trayectos porque había disminuido los tráficos desde Europa a Asia. Pero además hay otros 2 factores que son menos citados y que tienen que ver con la carga y su compactación o proceso de containerización, que no iba a ser efectivo hasta 1950, pero que iba a dar señales de deterioro para la ciudad, porque finalmente el container es la causa de que la carga no ingresa a la ciudad y por lo tanto todos los edificios que ocupan la zona histórica, que funcionaban bajo la lógica de almacenaje y entrada y salida de la carga, quedaron en abandono. Y el segundo factor clave también es la situación de 1910, cuando Valparaíso estaba buscando los presupuestos para poder hacer las obras del puerto, y Santiago, que estaba ya con sus sistemas de conectividad en funcionamiento, tanto al sistema argentino con el túnel trasandino como los sistemas ferroviarios hacia el norte y el sur y en la misma conexión con Valparaíso, iba a aprobar los presupuestos no solo de las obras del puerto de Valparaíso, sino también de las obras del puerto de San Antonio y por lo tanto la conexión vial o ferroviaria directa. Y esto fue clave no solo por población, que son los 2 esquemas que hay aquí, población arriba y transferencia de carga abajo, sino que vemos que claramente ya Santiago había partido con un despegue de población que Valparaíso mantuvo más o menos estanco. Si vemos el caso de Ciudad, que es la línea que va por más abajo, vemos que la región sigue creciendo y eso es parte del desarrollo de Viña del Mar. La ciudad más o menos a un ritmo sin crecimiento notable, y en el caso de la carga, vemos también el esquema aquí que si tomamos el gris intermedio, vemos como San Antonio finalmente, que se pensaba en un momento que iba a ser el gran aliado de Valparaíso para el movimiento portuario, terminó siendo clave para su desarrollo posterior. ¿Cuáles son las oportunidades entonces que tenemos aquí? Primero, reconocer las diferencias. Si agarramos el plano que muestra cómo se pretende que sea el proyecto de San Antonio versus el de Valparaíso, claramente aquí están igualados por el tamaño de la imagen, pero sabemos que las escalas son bastante distintas. Y vemos un puerto que tiene posibilidad de crecimiento contra otro que tiene restricciones topográficas e incluso también sociales. Y un proyecto intermedio que además permite cuestionar por qué estamos generando una intervención en un punto, pese a que al mismo tiempo estamos hablando de la zona del desarrollo del puerto por Yolanda, cuando la solución vial de acceso está dada por la pólvora. Por lo tanto es interesante saber por qué ese proyecto, entiendo que por razones de rentabilidad, no reconoció la posibilidad de esa conexión si se estaba pretendiendo eso. Y más aún si reconocemos que en la técnica este es un plano de Santiago deformado por los tiempos de acceso que el anillo Américo Vespucio genera en la ciudad, y por lo tanto esa lógica de separación entre San Antonio y Valparaíso, que hace 100 años podría haber sido comprensible, hoy día claramente implica pasar de condiciones de competitividad a condiciones de complementariedad. Más aún si planteamos que si la ciudad es la materialización de las iniciativas que hay en su gente, por lo tanto las ciudades que tenemos y sus conflictos también son manifestación de esas desigualdades y faltas de diálogo. Si la forma entonces resulta desde la gestión, es planteable hablar de un sistema portuario regional en el cual el sistema de empresas públicas y el Ministerio de Transportes tienen probablemente algo que decir, con lo cual entran en discusión también temas como la planificación territorial o la manera en que los instrumentos de planificación entran en los territorios portuarios y la relación que los puertos generan con los municipios locales, para plantear compensaciones que impliquen hacer estos ajustes para que ciertos puertos puedan tener especializaciones hacia el turismo, los cruceros y las marinas y el patrimonio, que es el caso más notable para Valparaíso, contra las actividades de tipo carga, container y granel hidrocarburos que claramente tienen más ventajas en San Antonio. Y esto no hay que ir muy lejos para verlo. Estas relaciones de complementariedad también se están dando en Mejillones de Antofagasta, que
gracias a esa relación también permitieron que Mejillones se llevara ciertas cargas que en Antofagasta eran incompatibles y han permitido una mejor relación entre la ciudad y Puerto con un acuerdo entre empresas portuarias donde el Estado tiene participación. Y por lo tanto no es tan descabellado plantearlo en esta escala. Además, aunque bueno, está anunciado en la prensa y no sabemos qué resultado tendrá, hay procesos que tras esta especialización territorial van a ocurrir. Se aparezca o no el ferrocarril transandino, se verá. Pero sí lo que está ocurriendo es que Santiago en su mancha va creciendo y se anuncian posibilidades de que en algún momento San Antonio y Valparaíso y Santiago tengan una relación tan directa como la conurbación y por lo tanto estamos hablando de una situación que va a ocurrir y por lo tanto las demandas de infraestructura y calidad de vida van a seguir siendo una temática que todas las iniciativas van a tener que generar. Recién ahora podemos meternos en la discusión sobre las alternativas. El puerto anuncia hace varios años sus distintas alternativas de crecimiento. Habla del sector Yolanda, habla del ensanche del Espigón Prat y habló en algún momento también de la alternativa de San Mateo, que después desapareció de la prensa. El análisis de Andrés Rengifo, cierto que analizó estas tres alternativas, invitó al debate y no sé si por deformación profesional o qué, yo dije, no, me parece que hay una cuarta, bueno, me propuse una cuarta. Y empezamos a hablar de yo al menos este análisis superficial todavía, pero que intenta compatibilizar estas cuatro alternativas de desarrollo, pensando en cómo se compatibilizan o no, o se apoyan o no, distintos de los anuncios de proyectos que hay en la ciudad. Y se ve que hay ventajas y desventajas en esta alternativa. Yo me atrevo a decir esto, pero no puedo dejar de decir lo que acabo de comentar. Comentar el sistema portuario regional como una alternativa de desarrollo, dentro del cual se explica también si Valparaíso va a lograr o no ciertos desarrollos especializados para poder liberarlo y destrabar ciertas discusiones. Saber que esta alternativa 4 implica una ampliación de la concesión portuaria porque está fuera de ella, pero será un ajuste que se puede realizar. También se vincula con la idea del puerto militar que hasta algún tiempo ocupaba ese sector y la posibilidad de que la quinta etapa Merval teórica plantee una vez por todas el soterramiento de las vías, que es parte clave de lo que significa un proceso de recuperación de la ciudad de su borde costero. Si contextualizamos además lo que está pasando en el país hoy día y vemos que hay una queja ciudadana permanente en torno al medio ambiente, la educación, que están absolutamente instaladas, ¿por qué no pensar que la ciudad es la discusión que viene? Claramente la gente está requiriendo y es parte del proceso de desarrollo y de este proceso de adolescencia, ¿cierto? De sufrir los procesos del crecimiento, el que va a implicar reconocer esta queja como parte de los procesos y por lo tanto su complejidad. Pero seamos un poquito más optimistas, pese a que vemos aquí imágenes de Barcelona hace 100 años que muestran una situación de ciudad-puerto bastante parecida a la nuestra y que tenía las mismas barreras ferroviarias y de muros que podemos ver cada día aquí. Y que mucha gente argumenta que no es posible plantear estas transformaciones por ingresos per cápita o por ciertas condiciones de distribución del ingreso. Sin embargo, una mirada optimista dice que son tan homo sapiens como nosotros, si no creemos capaces de eso, probablemente con un proceso de reflexión como este, consensos y decisiones, vamos a lograr transformaciones tan ricas como las que disfrutamos los que alguna vez hemos podido pasear por estos lugares, ¿no? Y ahí es donde el diseño urbano y el diseño de ciudad toma carácter prioritario. El diseño urbano permite compatibilizar, permite proponer. Aquí vemos el reciente concurso del Pier de Chicago, que muestra una recuperación de una infraestructura portuaria, que permite compatibilizar intereses y que permite cosas diferentes de lo que nos ocurre aquí, lo que ocurre aquí en Chile. Tenemos situaciones como la del Puerto de Valparaíso, ¿cierto?, que con una obra de abrigo logra generar actividad para la defensa, para el tráfico marítimo y algo relacionado con los cruceros y pasajeros, o el caso de Concón, donde tenemos 3 obras de abrigo que logran generar 2 actividades como el tema de los yates y la pesca artesanal, pero con inversiones que claramente están siendo subutilizadas. Sin embargo, vemos casos como el de Barcelona, donde una obra de abrigo logra compatibilizar todas las actividades. Estamos hablando de una maximización de la inversión que en Chile cuesta ver y que claramente podría ser parte de los procesos que vienen. Y donde el diseño urbano, vuelvo a decir, en estas intenciones de traspasar ciertas infraestructuras, logra relaciones notables. Soñar también implica el riesgo de las pesadillas. Y aquí tenemos algunas de las más recientes, ¿cierto? Monte Castro, nadie lo quisiera cerca suyo, pero ahí están la gente de la isla pensando que es una buena idea. El Costanera Center, que por intentar pensar que la ciudad se regula por las reglas del mercado, logra esta problemática de saturación. Y San Antonio, que también en su recuperación de borde costero, que venía con buen ritmo en el Paseo de Villamar, pone este tapón gigante que me cuestionaría yo saber si es buena ciudad o no. Y también soñar en esta invitación implica retomar lo que veníamos soñando. De alguna manera hay un backup de información que la ciudad tiene
y que implican que no estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos retomando intenciones que venían del discurso del año 2001 presidencial, ¿cierto?, que hablaba de esta recuperación del barrio costero que hoy día están cuestionadas y que perdió cierto sentido. ¿Y por qué es tan claro el diseño urbano? Bueno, porque tenemos situaciones como esta, en que un metro que pasa por una zona de este modo y que genera estas sonrisitas o tristeza, en el caso del Paraíso también implicó una decisión de cómo pasar por el borde costero y que en Viña del Mar generó esto, y claramente parece una decisión aceptada, ¿no?, soterrarla. Y el otro ejemplo notable es la gran cantidad de proyectos que se intentaron hacer en el nuevo vial de Costanera Norte con la calle Estoril ahí en Vitacura, y donde claramente hay una intención de la autoridad y la presión ciudadana por generar alternativas que finalmente, por presión, por la razón que sea, logran la solución vial para lograr esto, evitando esto otro, es decir, mejorar los impactos a través del diseño. Algunos dirán que esto es medio loco, no sé, o que planteo lo imposible, pero muy probablemente son los mismos que hace años atrás pensaban que esto era imposible, y sin embargo estamos aquí disfrutando de este edificio que muchos lo dieron por abandonado. Estas discusiones, bueno, han permitido que ciudadanos organizados, más o menos organizados, estén planteando discusiones permanentemente. Como digo, es un diálogo abierto, en la medida que estos espacios de discusión como los que tenemos hoy permitan la cabida de estas opiniones y más aún los aportes a lo que pueda venir a un desafío de diseño urbano, implica que claramente tenemos la misión de meter el gol, pero donde tenemos que dejar contenta a la hinchada y peor aún, también al árbitro. Y este mapa entonces de autoridad, empresa, ciudadanía y academia empieza a ser redibujado y empieza a plantear cuál es la responsabilidad de la autoridad que tiene aquí, porque en gran parte de los actores están vinculados a ella, por lo tanto la transformación de la forma de la ciudad vendrá también de los acuerdos que una autoridad decida logre. La academia, por nuestra parte, también está pensando, hoy día hay universidades de Chile y de fuera de Chile que están pensando Valparaíso, que están analizando sus posibilidades de desarrollo, que aún no generan propuestas, pero que pronto cuando estén disponibles las van a conocer. Pero digo que hay un aporte posible en este soñar para despertar con realmente una ciudad mejor y reconocer estas posibilidades de pausa en estos largos tiempos de la ciudad como una oportunidad de reflexión y de acuerdo. En resumen, soñar que comprendimos de una vez por todas que los tiempos y escalas de la ciudad son de cierto modo y no son de otro, no responden a las lógicas cortoplacistas, que el diseño urbano es un compatibilizador y un maximizador de las actividades urbanas y productivas, que el territorio y sus posibilidades deben ser reconocidos en lo que respecta a la compatibilización, complementariedad y especialización de los territorios, y que una autoridad decidida va a ser clave para un acuerdo social inclusivo como un prerequisito de esa nueva forma urbana que venimos a soñar aquí. Muchas gracias. La invitación está abierta y para